Señor y Padre, hemos cantado esta tarde del hecho de que tú eres en control incluso de las tormentas de nuestras vidas. Y eso es una de las cosas que vamos a ver esta tarde. Declaramos que tú eres soberano. Declaramos que tú eres digno de nuestra confianza. Hacemos lo que acabamos de hablar. Nos arrepentimos de haber creído las mentiras del diablo. Volvemos hacia ti, Señor, y ponemos nuestra confianza en lo que tú nos has dicho, en vez de creer todas las mentiras del diablo. Te pido, Señor, que tú hagas esa obra en nosotros, que haya entre nosotros arrepentimiento y fe al ver al Señor Jesús soberano caminando sobre las aguas y mostrando que Él es el Dios y creador del mundo. Te pido, Señor, que hagas esa obra entre nosotros esta tarde. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en el medio de una serie de sermones en el Evangelio de Marcos y hoy nos toca Marcos 6, 45 a 56. Así que por favor, abrid vuestras Biblias a Marcos 6, empezando en versículo 45. Y leed por favor conmigo. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Marcos 6, 45. Dice ahí, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Los siguieron por toda aquella región y a donde oían que Él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o campos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos, dice. Primero, déjame hacer algunas observaciones sobre este texto. En versículo 45 dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Para recordarnos, la semana pasada, Jesús acaba de alimentar a 5,000 hombres, más mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 pescados. Y después de comer, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescados.
uno por discípulo. Como vamos a ver, la conexión entre esa historia y la historia de hoy es muy importante, así que recordemos eso. Versículo 45 también dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. La palabra traducida como hizo aquí es una palabra fuerte. Puede significar obligar o forzar. Lo que vemos aquí es que Jesús intencionalmente puso a sus discípulos en la situación en la que iban a encontrarse. Y si eso es verdad acerca de esa tormenta, ¿qué de las tormentas de nuestras vidas? Os pregunto. Jesús hizo esto a propósito y por lo tanto, Él se quedó soberano sobre la situación desde el principio hasta el fin. También vale la pena ver que cuando Jesús tiene un tiempo a solas, ¿qué hace? No saca su móvil a mirar Instagram o a las noticias o ver Netflix. Él busca el rostro de su Padre en oración. Estar con su Padre fue lo que Jesús consideró descanso de verdad. Versículo 48 dice que Jesús no dejó de orar hasta la madrugada y la frase original indica que fue entre las 3 y las 6 de la mañana. Esto significa que Jesús había pasado horas en oración entre despedir a la multitud y ver a sus discípulos en el lago. Había pasado horas orando a Dios. Otra observación, versículo 48 también dice que Jesús vio a sus discípulos. Aunque buscara a su Padre a solas, no se olvidó de los que amaba. Jesús sabía exactamente la situación sumamente difícil en la que se encontraron y los vio en esa situación. ¿Y qué hace cuando lo vio? Ahora, aquí en el texto no dice que Jesús tenía compasión de ellos, como dice que Jesús tenía compasión de la multitud, pero sabemos que tenía compasión por sus discípulos por lo que Él hace. En el texto nota que en ningún momento los discípulos claman a Jesús a que venga a salvarlos. Sin embargo, Jesús, de su propia voluntad, se les acerca en medio de su problema. Jesús los ve, Jesús los busca, Jesús se acerca a ellos en el medio de su problema. Así funciona. Jesús toma la iniciativa para buscar y acercarse a los suyos en medio de su problema. Y también es así con nosotros, para que sea muy claro. Otra observación. La última parte del versículo 48 dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Primero, que no pasemos por alto el hecho de que Jesús estaba caminando sobre el agua, dice. En la Reina Valera, en Job 9:8, dice: Él, es decir, Dios, solo extendió los cielos. Y Dios anda sobre las olas del mar. Al caminar sobre el agua, Jesús intencionalmente está haciendo algo que la Biblia dice que solo Dios puede hacer. Y al hacer algo que solo Dios puede hacer, Jesús está mostrando su divinidad. ¿Quién es? Es decir, Él es el creador de los cielos y la tierra. Ese Dios estaba ahí caminando por el agua en medio de esa tormenta esa noche. Además dice que Jesús iba a pasarlos de largo. Literalmente aquí dice que quería o que deseaba pasarlos de largo.
Eso fue su deseo, eso fue lo que quería hacer. Ahora, ¿por qué quería hacer eso? Suena como si Jesús tuviera la intención de caminar en el agua hacia ellos, quizás saludarles y después seguir caminando, quizás a la otra orilla del lago. Suena así, ¿no? Eso de verdad podría ser una interpretación. O sea, eso es lo que dice, eso podría ser. Pero hay otra opción que también me gustaría sugerir. El verbo traducido pasar de largo aquí es el mismo verbo que se usa en la versión griega del Antiguo Testamento en Éxodo 33, 19, donde dice que Dios le dijo a Moisés, yo haré pasar, ahí tienes el mismo verbo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. En Éxodo, cuando Dios dijo que haría pasar todo su bien delante del rostro de Moisés, significa que Dios le iba a mostrar a Moisés su gloria. Es decir, pasar por delante de Moisés era la manera que Dios iba a dejar que Moisés viera de verdad quién era. Entonces, puede ser que cuando Marcos dice que Jesús quería pasarlos de largo, pasar por delante de ellos, es el mismo verbo, puede ser que signifique que Jesús tenía la intención de pasar su bien delante de los discípulos. En otras palabras, Jesús quería mostrarles su gloria y quién Él de verdad era, su Dios y Creador. Y si es así, entonces lo que Jesús dice en el versículo 50 tiene un significado muy profundo. Cuando los discípulos empiezan a gritar por miedo, Jesús les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ahora, ¿os acordáis lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó su nombre? Dios le dijo, yo soy, es lo que dijo. Eso es su nombre. Él es el que existe. Él es la definición de la realidad absoluta. Aquí, cuando Jesús dice soy yo, o quizás mejor dicho, yo soy, está diciendo mucho más que simplemente, oíd chicos, soy yo Jesús, tu maestro. Está diciendo eso, sí, claro que sí, pero está diciendo algo mucho más. Él está diciendo, yo soy el yo soy. Yo soy vuestro Dios, el mismo que se reveló a Moisés en el monte Sinaí. El Dios de Moisés estaba caminando por el agua ahí en el lago. ¿Y reconocieron los discípulos a su Dios y Creador ahí en el agua? No, para nada. Marcos escribe que cuando los discípulos vieron a Jesús caminando por el agua, no vieron a su Dios, sino creyeron que vieron a un fantasma, dice. Y como resultado, gritan con miedo. Otra vez, nota que aunque el texto no dice que los discípulos clamaron a Jesús, no dice que hicieron eso, aún así Jesús se acercó a ellos para salvarlos. Parece ser que Jesús aquí contesta una oración que los discípulos no habían hecho, no habían pedido su ayuda, pero aún así Jesús se acerca y contesta esa oración que ellos no oraron. En el versículo 52 nos dice por qué estaban tan asombrados o confundidos. Salté uno.
Nota también que incluso cuando Jesús sube a la barca, se quedan, dice, sumamente asombrados. Ahora, la palabra asombrados aquí puede significar estar en un estado en el que las cosas no tienen sentido. Es decir, estar confundidos. Estaban preocupados o perturbados. No estaban tranquilos, incluso cuando su Dios y Creador había subido a la barca. Y es ahora entonces el versículo 52 nos dice por qué estaban tan asombrados o confundidos. Dice, porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido de los panes. Como Joel dijo la semana pasada, había una lección que tanto los discípulos como la multitud tenían que haber aprendido después de ver el milagro de alimentar a los 5,000 hombres, más mujeres y niños. Había una lección allí. Pero el corazón de los discípulos estaba como una piedra. No habían aprendido la lección de los panes, así que se quedaron asombrados o confundidos al ver a su Dios caminando por el agua. Vamos a volver a ese punto en un momento, más luego. Otra observación. Nota el contraste entre los discípulos y la multitud en versículos 53 y 56. Creo que la manera que Marcos describe ese contraste subraya el corazón endurecido de los discípulos. Primero, dice que la multitud reconoció a Jesús. Los discípulos no lo reconocieron. El versículo 54, al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Es como si Marcos dijera, incluso la gente común y corriente reconoció a Jesús, pero en el momento clave, sus discípulos pensaron que era un fantasma. Segundo, como hemos visto antes, la gente estaba haciendo lo que fuera para llegar a Jesús. Y cuando llegaron a Él, ellos suplicaron que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto para ser sanados. En contraste, los discípulos gritaron con miedo, pero otra vez no clamaron a Jesús que les ayudara. E incluso cuando Jesús subió a la barca, se quedaron en un estado de shock, ¿no? No estaban tranquilos y contentos en la presencia de su Creador. Ahora, con esas observaciones acerca del texto en mente, me gustaría dar un paso atrás y mirar en términos generales cómo funcionan los milagros de Jesús. O por lo menos cómo deberían haber funcionado. En teoría, cada milagro de Jesús conlleva 3 pasos, digamos. Hay revelación, reconocimiento y después respuesta. ¿Por qué quiero decir? Primero, la revelación. Cada vez que Jesús hizo un milagro como caminar por el agua o alimentar a 5,000 personas, Él estaba revelando una verdad de Dios. Muchas veces Jesús estaba revelando una verdad acerca de su identidad como el Mesías, como el Rey divino que salva. Por ejemplo, leemos esto en Mateo 11. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Es decir, ¿eres tú de verdad el Cristo, el Rey divino que salva, o estamos esperando a alguien más? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis.
¿Qué habían oído? ¿Qué habían visto? Los ciegos reciben la vista. Los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Es decir, los milagros que yo he hecho revelan, demuestran sin duda ninguna quién soy. Díselo eso a Juan. Aquí vemos que tanto la proclamación del evangelio como los milagros de Jesús, todos los que acabamos de leer, tenían como propósito la revelación de la identidad de Jesús. Esos milagros demostraron que de verdad era el Cristo, el Rey divino prometido que salva. Ahora, por un lado, todo el mundo vio esa revelación con sus ojos físicos, ¿verdad? Pero se supone que algo más pasa después de la demostración de esa revelación. Se supone que cuando la gente veía esa revelación, había un reconocimiento y entendimiento de esa verdad revelada. Se supone que la gente entendería la verdad que los milagros dejaron claro. Eso es donde Juan el Bautista tenía problemas, incertidumbres. Había visto y había oído de los milagros que revelaron que Jesús era, pero esos milagros no habían resultado en un reconocimiento o un entendimiento profundo de esa verdad. Así que eso sería el segundo paso. Jesús revela una verdad con un milagro, se supone que la gente lo ve, lo entiende, lo reconoce y después, en tercer lugar, una vez que alguien ha visto la revelación y la ha reconocido y entendido, se supone que ese entendimiento resulta en una respuesta. Se supone que esa persona responde adecuadamente a lo que ha llegado a entender. Pregunta: ¿qué respuesta estaba buscando Jesús al predicar y sanar? Como hemos visto en Marcos, la respuesta que Jesús estaba buscando era el arrepentimiento y la fe. En Marcos 1:15, Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esas dos cosas eran lo que Jesús buscaba como resultado de esa revelación. El arrepentimiento, arrepentíos, y la fe, creed en el evangelio. Y como les expliqué a los niños, el arrepentimiento es sentir, percibir el pecado como pecado, aborrecerlo y abandonarlo para volver a Dios. Y la fe es poner tu confianza que lo que Dios te ha dicho es verdad y que Satanás te ha dicho te lleva a la muerte, aunque suena muy, muy bonito. Entonces, en resumen, los milagros de Jesús conllevan estos tres pasos. Primero, los milagros revelaron una verdad de Dios. Segundo, se supone que la gente que ve esa revelación la reconoce y la entiende. Y tercero, se supone que ese entendimiento y reconocimiento resultan en arrepentimiento y fe. ¿Qué pasó? Porque fue que no todo el mundo se arrepintió y tuvo fe en Jesús. Todo el mundo en el día de Jesús, toda esa gente vio la misma revelación, pero no todo el mundo tuvo ojos para ver de verdad. Todo el mundo oyó las mismas palabras de Jesús, pero no todo el mundo tuvo oídos para oír de verdad. Es decir,
Todos vieron la misma revelación de las mismas verdades en los milagros de Jesús, pero no todos entendían lo que estaban viendo. Y por lo tanto, no todo el mundo se arrepintieron y no todo el mundo pusieron su confianza en Jesús. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema? Como ya hemos visto varias veces en esta serie de sermones de Marcos, el problema es el corazón humano. El corazón humano, naturalmente hablando, no puede entender la revelación de Dios. 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Escuchad esto, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. El corazón humano, naturalmente hablando, está tan duro que incluso cuando la revelación de Dios está justo delante de nuestros ojos, ni lo podemos reconocer, ni lo podemos entender. Y por lo tanto no podemos responder con arrepentimiento y fe. Esto es un ejemplo de lo que Pablo escribe en 1 Corintios 2:14. Aquí Marcos dice: Jesús subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban llenos de gozo, ¿qué? ¿Estaban agradecidos a Jesús? No, estaban sumamente asombrados, confundidos, que eso no tiene ningún sentido. ¿Qué estamos viendo aquí? Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. ¿Qué dice Marcos aquí? Cuando Jesús le dio a comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños, ese milagro reveló una verdad acerca de Dios y una verdad acerca de quién era Jesús. Como dijo Joel la semana pasada, reveló la verdad de que Jesús es el pan vivo del cielo que provee por los suyos y que satisface a los suyos para siempre. Eso es la lección de los panes. ¿Y qué fue el problema de los discípulos? No entendieron esa lección. No entendieron que Jesús era su provisión y su satisfacción. Y como no entendían eso, cuando vieron a Jesús, su creador, caminando sobre las aguas, no reaccionaron con arrepentimiento y fe, sino reaccionaron con miedo y confusión. Ahora la gran pregunta, ¿por qué no entendían los discípulos la lección del milagro de los panes? Y Marcos nos lo dice explícitamente para repetir, porque tenían endurecido el corazón. Allí está el problema. Ese problema está dentro de cada uno de nosotros. No es un problema que está ahí fuera. El problema está aquí. Aún a estas alturas, después de todo lo que habían visto y experimentado con Jesús, aún los discípulos tenían un problema con sus ojos espirituales y con sus oídos espirituales. Vieron, pero no vieron de verdad. Oyeron, pero no oyeron de verdad. La revelación de quién era Jesús estaba justo allí, delante de sus ojos, pero no podían entender esa revelación y por lo tanto ni se arrepintieron ni creyeron en Jesús. No pusieron su confianza ahí en ese momento en su Creador.
Yo creo que he dicho esto antes en otra prédica, pero la verdad, de todas las cosas en el mundo, de las cuales tener miedo en este mundo hoy en día, una de las cosas que más me aterroriza es la ceguera y la sordera del corazón humano. Yo soy capaz de ver la verdad justo delante de mis ojos. Por ejemplo, yo puedo leer las palabras de Marcos en la página en mi Biblia y no ver de verdad lo que quiere decir. Eso es posible. Yo soy capaz de oír la verdad. Por ejemplo, yo puedo oír las palabras de Jesús en mi Biblia y no oír de verdad. Eso es verdaderamente aterrador, yo creo. Y vemos un ejemplo de esto en el pasaje de hoy. Y ese problema nos afecta a todos. A los que jamás han conocido a Cristo y, como en el caso de los discípulos, afecta a los que han caminado con Jesús durante años. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Cómo podemos escapar la ceguera del corazón humano? Eso es la pregunta, ¿no? Yo creo que esta historia contesta esta pregunta. Y eso es lo que más quiero enfatizar esta tarde. Primero, una pregunta. ¿Fueron los corazones endurecidos de los discípulos una sorpresa para Jesús? Claro que no. ¿Sabía Jesús que cuando se reveló como su Dios y Creador, sus discípulos iban a seguir viendo sin ver de verdad y que iban a seguir oyendo sin oír de verdad? ¿Sabía Jesús que eso es lo que iba a pasar? Pues claro que sí. Y aún así, ¿qué hizo Jesús? Con paciencia infinita, seguía revelándoles la verdad. Seguía mostrándoles quién era. Seguía poniéndolos en situaciones bajo su soberanía en las cuales se expusieron sus corazones endurecidos. Él seguía haciendo eso. Cuando estaban en peligro, incluso cuando ellos no clamaron a Él, Jesús, de su propia voluntad, iba hasta ellos. Él los buscaba a ellos, no al revés. Él los buscó en el medio de la tormenta. Les seguía hablando con palabras de ánimo. Calmaos, no tengáis miedo, soy yo, vuestro creador y proveedor y satisfacción. Seguía y seguía y seguía. ¿Suena familiar este comportamiento de Jesús? Espero que sí. La semana pasada Virgilio leyó de Salmo 103 y cuando lo leyó yo pensé en este pasaje hoy y la paciencia de Dios que Jesús muestra en este pasaje. En Salmo 103, 8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. El versículo 13 dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué somos, de qué hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. Jesús nos muestra la compasión y la misericordia de Dios. Él busca a sus discípulos en medio de la tormenta. Incluso cuando ellos no le están buscando a Él.
Jesús nos muestra cómo Dios es lento para la ira y grande en amor. No les habla a los discípulos con ira o enojo, sino con paciencia y amor y ánimo. Jesús nos muestra cómo Dios no guarda rencor. Jesús podría haber sido muy rencoroso. A ver, chicos, ¿no habéis entendido todavía? Después de todo lo que os he dicho, después de todo lo que habéis visto, basta ya. Habéis cruzado una línea y no hay vuelta atrás. Yo no merezco esto, se acabó. Pero Jesús no hizo eso. No guarda rencor. Perdona y vuelve vez tras vez. Jesús no trató a sus discípulos según sus iniquidades. Que sea muy claro, el no confiar en Dios es un pecado. Y aún así Jesús se les acerca a sus discípulos con palabras de ánimo. Así Jesús se muestra compasivo, como un padre con sus hijos. Y Jesús muestra que conocía las debilidades de sus discípulos. Sabía que eran polvo. Entendió perfectamente el estado de su corazón endurecido. Sabía que espiritualmente eran ciegos y sordos y los amó de todas formas. Entonces, ¿por qué los trató con tanto amor y paciencia? ¿Por qué lo hizo? Otra vez, la semana pasada, durante la lección de los niños, Joel nos explicó que el Padre le había entregado al Hijo un grupo de ovejas perdidas. Y sí o sí, Jesús iba a buscarlas e iba a salvarlas. Escucha lo que Jesús dice en Juan 17, 24. Dice, Padre, quiero que los que me has dado, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Y después dice, yo les he dado a conocer tu nombre, a los que el Padre le había entregado a Jesús. Y lo daré, sí o sí, lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces, había un grupo de personas que el Padre le había entregado al Hijo, diciéndole, Hijo, sálvalos. Y Jesús dijo, lo haré. Había un grupo de personas acerca de las cuales el Padre le dijo al Hijo, revélales tu gloria, Hijo mío. Y el Hijo dijo, lo haré. Había un grupo de personas acerca de los cuales el Padre le dijo al Hijo, dales a conocer mi nombre. Y el Hijo le dijo, lo daré a conocer sí o sí. Entonces ellos conocerán tu nombre y así conocerán tu amor. En otras palabras, ellos entenderán de verdad y por lo tanto responderán con arrepentimiento y fe. Y sabiendo eso, Jesús los buscó a los discípulos y los trató con amor y paciencia. He aquí nuestro Dios, el Dios lleno de compasión y misericordia, lento para la ira y grande en amor, que no guarda rencor hacia los suyos, que no les paga según sus iniquidades, quien es compasivo con los suyos como un padre con sus hijos, y quien recuerda que somos nada como el polvo. En resumen, entonces, en el pasaje de hoy, Jesús se revela como el Dios que busca a los suyos con paciencia
y que está comprometido a vencer sus corazones endurecidos. Eso es la revelación del pasaje de hoy. La pregunta para todos nosotros es, ¿tenemos ojos para ver eso? ¿Tenemos oídos para oír eso? ¿Lo entendemos de verdad? Por ejemplo, si ya eres un hijo de Dios, ¿ves? De verdad, entiendes que la única razón por la que tú serás salvo al final es porque Jesús está comprometido a revelarte la verdad y vencer tu corazón endurecido. Y si lo ves, respondes con arrepentimiento y fe. Específicamente, te arrepientes del miedo y las dudas y confías que tu salvación final está segura porque Jesús está comprometido a hacer la voluntad de su Padre y lo hará. Y descansas como un niño en eso. Entonces, si eso es verdad, una vez que tú lo has visto, una vez que tú lo has entendido, estás siendo tú también cada vez más transformado al carácter de Cristo. ¿Somos así con los demás en nuestro alrededor? ¿Tenemos ese tipo de amor y paciencia con ellos? Y si no eres un hijo de Dios aún, en el pasaje de hoy Jesús está mostrándote algo. Está mostrándote que Él es el Dios y creador de los cielos y la tierra. Está mostrándote que es un Dios lleno de paciencia, compasión y amor, y que está buscando a sus ovejas perdidas. ¿Ves que eres una de esas ovejas? ¿Lo entiendes? ¿Lo has captado? ¿De verdad lo entiendes? Los discípulos en ese momento no, pero quizás tú en este momento sí, que sea así. Y si es así, entonces serás no como los discípulos, sino como la multitud que hizo lo que hiciera falta para llegar a Jesús. Te sientes dentro de ti ese fervor para llegar a Jesús en cualquier sitio, a cualquier costo. Estás dispuesto a suplicarle, como la multitud, que te permitiera tocar siquiera el borde de su manto para que seas sano. Y confías que si llegas a su presencia, de verdad, serás sano y salvo. Eso es la invitación que Jesús nos ofrece hoy en este pasaje. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos juntos. Padre en los cielos, primero te damos gracias por la revelación grabada que tenemos en la Biblia. La revelación de todo lo que Jesús hizo y lo que dijo. Gracias por esa revelación, pero Señor, sabemos que si no abres nuestro entendimiento, si no nos ayudes a través de tu Espíritu a entender lo que tú querías que viéramos a través de esa revelación, no tenemos ninguna esperanza. Así que yo te pido a través de tu Espíritu, obra en los corazones de los que quizás ni siquiera por la primera vez te han conocido, y también trabaja en los corazones de los que llevan años conociéndote. Haz esa obra en los corazones de nosotros esta tarde. Permítenos verte, permítenos ver la verdad y responder con arrepentimiento y fe, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.